El psicópata es una persona que tiene un trastorno de personalidad grave. Cuando nuestra personalidad comienza a provocarnos problemas con el entorno o con nosotros mismos, entonces hablamos de que uno tiene un trastorno de personalidad. Desde el punto de vista social, digamos, genera muchos problemas, porque genera una gran inadaptación de quien posee ese trastorno de personalidad. Nos ven a nosotros como un objeto del cual, digamos, obtener algo. Entonces tienen una conducta utilitaria. Y en ese sentido ahí establecen una serie, digamos, de estrategias que les son innatas. Son personas crueles, son personas tremendamente crueles, muy poco compasivas y que no incluyen en ellos ninguna característica que tenga que ver, digamos, en cierto modo, con la empatía al otro, digamos. Generalmente son personas que siempre dicen tener la razón, que todas las cosas que salen mal culpan a los demás, ¿okay? Que son personas muy persuasivas, son personas muy seductoras, son personas encantadoras, pero que a la hora, digamos, de la verdad, son absolutamente egoístas. Podemos resumir que para un psicópata, el otro del semejante no existe. Bueno, hablar de la infancia de Erasmo Moena Pinto es hablar de una historia que puede ser totalmente distinta a la de otro psicópata. Tuvo una familia estructurada, su papá era contratista en el área forestal, vivían en Tomé, por lo tanto, él venía de una familia chilena promedio de clase media. Es importante mirar en cualquier sujeto patológico o acusado o señalado como tener una patología, mirar la biografía. Si tú tienes una persona que efectivamente es un abusador sexual, indagando un poco, siempre existió un primo que lo incriminó, un tío que no lo quiso ver nunca más porque se dio cuenta de que aquí algo ocurría. Hay una biografía que lo delata. Y hay una biografía también de un comportamiento sexual anómalo en la adultez. Efectivamente, existen algunos factores que se piensa que pueden tener que ver con factores ambientales, pero fundamentalmente también muchos factores genéticos y muchos factores congénitos. En esos elementos están todos vinculados a funcionamientos en ciertas áreas y zonas del cerebro que tienen una falta de función a nivel cortical, donde se piensa que en esa área es donde las personas justamente procesan elementos de toma de decisiones vinculados con las emociones y también con el aprendizaje. No es que él ya siendo adulto comenzó a tener problemas con la sociedad. O sea, él ya en el colegio también tuvo problemas. Hay testimonios, digamos, de ex compañeras de curso de él que se insinuaba mucho, las molestaba en el ámbito sexual. Pero estas conductas cuando son más chicos se tapan, pasan desapercibidas. Ahora, problemas graves, yo diría, es cuando él sale de su ciudad natal y se queda en Coelemu. Hay algunos elementos que hay que tomarlos, digamos, ¿no es cierto?, con cierta distancia. Los psicópatas de niños tienen mucha cuestión con el fuego. Y les gusta quemar cosas, incendiar cosas. Después de eso, han tenido en la adolescencia muchos problemas de infracciones con la ley. Porque los psicópatas se cuidan de tener problemas con la ley, porque le temen a la ley. Pero, sin embargo, su estructura los delata y finalmente terminan cometiendo muchos ilícitos, teniendo problemas con la ley. Y ahí, digamos, él, bueno, un periodo que la pasa muy bien. Los testimonios, digamos, de personas que lo conocieron en esa época siempre hablaban muy bien de él, que él era muy carismático, que él era un líder ahí, digamos, entre la juventud de Coelemu. ¿Y cómo vive él ahí? De modo parasitario. Seduce a un peluquero y él se va a vivir con él
y el peluquero lo mantiene, lo viste, lo alimenta, y ahí después él se dedica a pasarlo bien. Y hasta ahí podríamos decir, bueno, algunos ilícitos, diabluras cometió, pero esto, digamos, ya cambia de cariz cuando da muerte a su pareja. Toma la decisión, digamos, de ocultar el cuerpo, pero para ello involucra a 3 de sus amigos. Y cómo él es capaz de convencer a 3 amigos de que tienen que ocultar el cuerpo de este otro amigo. Esa ya habla de su rasgo psicopático, su gran capacidad de convencer y de involucrar a estas personas que lo ayudan, ¿ya? Troza, faena, digamos, el cadáver de esta persona y lo trasladan, digamos, a la orilla ahí del río Itata, queman el cuerpo y arrojan los restos, digamos, al río. Hay un testimonio, ¿no es cierto?, de una de las chicas de entonces que participó en esto como ayudante o colaborador, digamos, donde él la involucra, y ella es un comentario años después donde le dice: yo de ti no tengo duda de que vas a guardar silencio porque tienes un niño chico. Es una forma muy sutil de decirle: claro, como tú tienes un hijo, te preocupas por la, ¿no es cierto?, por la salud, por lo que le pueda pasar, te vas a quedar callado, porque si no le puede pasar algo a tu hijo. Ese es su primer acto, yo diría, que demuestra que él es un psicópata. No necesariamente se piensa que todos van a incurrir efectivamente en algún tipo de conducta delictiva o descontrolada o impulsiva. Y algunos de ellos, claro, desde el descontrol de impulsos, y a medida que más descontrol de impulsos tengan, van a tener mayores dificultades y van a tener mayores problemas con la ley y con la justicia. Pero en potencia, efectivamente, sí, algunos se demoran un poco más en poder o controlan un poco mejor sus conductas. Por tanto, puede haber un cierto nivel de población que no incurra en una conducta tan evidente, pero evidentemente son potenciales sujetos que puedan cometer alguna acción más violenta en el futuro. La psicopatía tiene la característica que en algún minuto, con el tiempo, si bien ellos siempre están incurriendo en buscar excitación y en buscar situaciones que los mantenga con un estado de excitación y exaltación elevado, eso puede ir aumentando con el tiempo y se puede desbordar al punto de llegar al homicidio, de llegar a la violación, que es justamente el caso de las... El asesinato pasó, digamos, entre ellos dos en el domicilio, por lo tanto tiene que haber sido un tema entre ellos dos, algún problema de relación, alguna discusión o a lo mejor celos. Coremos era una localidad pequeña, todos se conocían ahí, digamos, y que una persona desapareciera, se lo tragara a la tierra de un día para otro, fue un gran acontecimiento. Y ahí estaba él, digamos, en primer plano junto con los papás, digamos, haciendo todas las gestiones en la búsqueda de esta persona que había desaparecido. A mí no me queda claro cómo es que se abre la causa, ¿ya? Necesitan a declarar a todo el entorno, digamos, de la persona desaparecida. Con mayor razón a Erasmo Moena, porque él vivía con él. Pero él ahí curiosamente cuenta que él dio muerte, digamos, a este amigo suyo, entre comillas, ¿ya? Y que después, digamos, lo queman y lo arrojan al río Itata. Ahora, ¿por qué hizo esto? Yo creo que se dio un gustito. Como no está, digamos, el cuerpo, ¿no es cierto?, entonces no puede hablarse de un homicidio. El homicidio tiene que ser demostrado con la persona muerta. Entonces él se dio ese gusto, salió, digamos, libre de polvo y paja y se fue. Cuando a un psicópata se le priva de la posibilidad del goce, obviamente que tiene mucho temor de estar en la cárcel, porque no puede hacer lo que él quiere hacer. Y él quiere siempre hacer lo que él quiere hacer. La honestidad de ellos generalmente la medimos por algo que ellos no pueden descubrir en nosotros, que es un poco la congruencia entre la respuesta y la consonancia afectiva que eso tiene. Porque si yo lo miro de pronto a usted y le digo, qué pena que su hija se haya muerto, pareciera ser que no hay ninguna consonancia entre la pena que yo expreso y la emoción, digamos, que yo delato. Y ahí fallan todos.
Es como que no comprendieran ese lenguaje, no comprenden el lenguaje emocional, no son sensibles al sufrimiento del otro, no logra hacerse una representación mental de lo mal que lo pudo haber pasado. Por lo tanto, ahí se origina la falta de empatía, dado que no logra generar contacto con el sufrimiento del otro. Por tanto, no incurre en comprender, no comprende el afecto, no comprende la sensibilidad por aspectos artísticos que son también propiamente emocionales, no entienden los actos de bondad. Los actos de bondad son absolutamente incomprensibles para ellos. Por lo tanto, efectivamente, son todos esos elementos los que rondean la falta de remordimiento. Como en todos los procesos humanos, porque ellos son personas, lo que pasa es que actúan psicopáticamente, pero y como todos lo hacemos en la vida, cuando desarrollamos alguna actividad la vamos perfeccionando y cada vez la vamos mejorando, sobre todo, ¿no es cierto?, todos nosotros, digamos, en el ámbito profesional, laboral. Él en el ámbito criminal, él fue perfeccionando y cambiando y aprendiendo de la experiencia, porque él, digamos, yo creo que se le despertó a él una libido sexual, una mayor intensidad, digamos, en su apetito sexual, que él, por supuesto, lo iba a llevar a cabo de modo, ¿no es cierto?, psicopático. Experimentaba ese deseo sexual más intenso agrediendo a las personas, sometiéndolas por la violencia, sexo violento. Cuando él ve que no le empiezan a funcionar, ¿no es cierto?, esto, digamos, de manipular post-violación a sus víctimas, ¿ya? Creo que ahí donde él, ¿no es cierto?, se plantea que a lo mejor la víctima no puede quedar con vida. Fácilmente el aburrimiento aparece, se combina con el elemento de la grandiosidad. También tienen una sensación de ser capaces, ¿no?, de lograr más allá de lo que efectivamente pueden lograr. Hay una sensación de grandiosidad que los lleva a estar explorando también cada vez más y a ponerse a prueba, a lograr cosas cada vez más grandilocuentes, que junto a esta sensación de tener que buscar excitación constante los lleva a cometer errores garrafales y a incurrir en transgredir situaciones cada vez de mayor complejidad. Es como un hambre, ¿no?, como un hambre que se despierta, de la cual también pueden llegar a sentirse comprometidos y absolutamente absortos e inundados en esa excitación. Evidentemente que cada sujeto tiene su propia personalidad, cada sujeto tiene su propia historia y cada sujeto tiene sus propias habilidades, ¿no es cierto? Y esas habilidades son las que utiliza para poder llegar a los objetivos que busca. En este caso logró encontrar una pauta que les resultó sumamente eficiente, dado que tenía que ver con conectar con mujeres que buscaban trabajo, por ejemplo, lo cual genera inmediatamente una posición de poder en términos de economía, en términos de ofertar algo que en Chile es claramente atractivo. Por tanto, ahí enganchaba, por tanto cumple con las características para hablar de encontrar un medio, una pauta, una forma de ejercer control. Yo creo que ahí habría que entender muy bien, y probablemente no lo entendamos mucho, es cuáles son las características propias de esos últimos eventos. Yo creo que puede tener que ver también con la sensación de perder control. Muchas veces el homicidio no tiene necesariamente que ver con el placer de matar, sino que también de controlar la situación. Es muy factible que esa persona, y que Erasmo en ese minuto haya querido controlar esa situación y se haya pasado de las manos y efectivamente termine con un homicidio. Y después, de alguna manera, la propia excitación de la situación de control y la violencia en ese minuto también puede ser parte de lo que generaba excitación, en función de que esto ya era una pauta establecida, había instalado un mecanismo, había incurrido en violaciones reiteradas. Evidentemente que esto iba en ascenso, y dado que no hay remordimiento por los actos, evidentemente que esto podría haber seguido continuando aún peor. De acuerdo, digamos, a la escala para evaluar este tipo de personas, hay una serie de criterios.
los criterios más esenciales, los que se llaman los criterios nucleares, tienen que ver con la forma en que ellos se relacionan con el otro. Mentir, engañar, manipular, seducir. Y además tienen una tremenda frialdad. Eso es lo que es lo nuclear, digamos, en la psicopatía. Ahora, claro, uno dice, bueno, entre violar y matar, o sea, hay una gran diferencia, pero para el psicópata no. Nos ven a nosotros como un objeto del cual, digamos, obtener algo. Entonces nosotros somos una persona de la cual podemos sacar provecho, cualquier tipo de provecho. Ellos no están fuera de la lógica, no están fuera del raciocinio, no están fuera de los argumentos. Es más, como son tan persuasivos, son expertos en la sugestión, digamos, y en la seducción, entonces con el lenguaje y con los argumentos pueden convencer de muchas cosas. Ahora, hay que entender también de que los psicópatas no siempre son tan claramente detectables, ni siempre son tan evidentes. Por eso que también se distingue que hay psicópatas que se llaman organizados y desorganizados. Y de alguna manera yo creo que estas personas dejan rastro. Lo que pasa somos nosotros, las personas normales, que no los leemos. Hay muchos psicópatas sociales permanentemente cerca de nosotros. Ya hay que saber distinguirlo. Hoy día muchos de ustedes dicen que bueno, ese amigo es tóxico. Entonces yo me alejo de él porque es tóxico. A lo mejor se aleja de él porque usted intuye que es psicópata.